día, así que ya lo tendremos listo, chicos. De alguna manera, ¿quién se quiere tirar primero? Allá, ya anda tomando ahí Mari Medina, se quiere tirar primero. Son 100 pesos, Mari, la tirada, no hay problema. Después arreglamos. Bueno, tenemos que recuperar, viejo, che, no es tan... Bien, si me olvido algo, después lo podemos charlar con los líderes. Nati tiene la lista. ¿Nati tiene? Noelia tiene la lista de lo que tiene que traer. Ah, Noelia tiene la lista de todo lo que tienen que traer. ¿Está? ¿Nos estará faltando alguna carpa? Jesús, que yo tenía que anunciar. Ah, las ensaladas de fruta. El miércoles y el próximo domingo estaremos vendiendo ensaladas de fruta a beneficio, todo lo que se recaude, de los niños. Veo que tiene un costo y queremos llevar a todos los niños. No queremos que nadie se quede afuera. Y usted vio lo que hace la ensalada de fruta. Lo que no hace el Señor Milagro lo hace la ensalada de fruta. Así que los jóvenes fueron como 17 a un campamento cuando... Pero cada vez son más, ya fueron. Cada vez me suma más gente, ya fueron al campamento. Primero eran 15, después 16, ahora 19. ¿Cuánto? Mirá lo que hace la ensalada de fruta, ¿ven? Así que venga el miércoles, aparte de, obviamente, que se está poniendo muy lindo los miércoles. Estamos recibiendo contestación de parte del Señor de una forma tremenda. La gente, en vez de venir a pedir, ya viene a agradecer. Y eso me encanta. Un pueblo agradecido, un corazón agradecido. Venga el miércoles, no se pierda lo que estamos viviendo cuando oramos como cuerpo. Cuando oramos todos juntos por las peticiones, nos ponemos de acuerdo, Dios empieza a hacer maravilla, la mano generosa de Dios empieza a extender. Así que estamos viviendo un momento extraordinario como congregación. Sabe que el día viernes el pastor comenzó a ayunar. Y el miércoles sigue con el ayuno. Yo sé, gracias por lo que con mensajes de WhatsApp así estuvieron acompañándome en el ayuno. Yo sé que hay gente que no sabía, yo no lo hice público esto. Es más, no necesito hacerlo público. Si usted me quiere acompañar, el día miércoles estoy ayunando también. ¿Por qué, pastor? Por todo lo que viene en este año 2018, porque sabe que la carpa es un momento de transición. Para el pueblo de Israel, la carpa en el desierto fue un momento de transición. Y para nosotros queremos que también este sea un momento de transición. ¿O no? Algunos me lo dicen, sí, pastor, no doy más. Estamos el día de mañana viendo el tema de la trifásica para poner en la próxima semana o en la otra el aire acondicionado para que por allí ya salga el aire frío. No está tan... ya está la decisión. El tema es hacerlo. Así que bueno, muchas cosas lindas que el Señor nos está regalando en este tiempo de iglesia. Y yo quiero hoy ya ir a la palabra. Estoy en Mateo capítulo 12, versículo 9. Mateo capítulo 12, versículo 9. Mateo 12, disculpen, versículo número 9. ¿Lo tienen? ¿Ya está? Muy bien. Dice la palabra de esta forma. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. ¿Está muy fuerte el sonido? Porque a veces grito, pues, ¿está fuerte será también? Sí, aquí adelante se soporta bien. ¿Se escucha bien hasta el fondo? ¿Sí? Bueno. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, y ahí afirma el Señor, es lícito hacer el bien en los días de reposo.
Usted sabe que, tal vez no lo sepa, muchos lo saben, que la visión de la iglesia es que usted se parezca cada día más a Cristo. A través de todas las herramientas que Dios nos pueda dar como iglesia. Que usted se parezca cada día más a Cristo. Cuando yo escucho testimonio, pastor, mi matrimonio comenzó a andar mejor, Cristo ahora es el centro de nuestra familia, hay un altar en mi hogar. Cuando yo empiezo a escuchar testimonios de que las vidas comienzan a dar realmente pasos espirituales de madurez, el pastor es el primero que se goza. Obviamente Dios antes, pero el pastor se goza porque es a lo que venimos aquí en Villa de Mayo. Por eso queremos que todos los vecinos también tengan esta misma bendición. Ahora, el legalismo, y escuche bien esta palabra que no está en la Biblia, pero yo se la voy a decir más de una vez. El legalismo es una amenaza en el cual todos debemos luchar. Trágicamente, muchas veces como iglesia damos una imagen equivocada al barrio, a la gente que no conoce de Cristo. Una imagen donde aquí, para llegar a este lugar, usted tiene que dar con un estándar de vida. Usted tiene que ser moralmente correcto. Y esto, tal vez para usted que me conoce a mí, que nos conocemos, usted sabe que no es así. Es más, nosotros queremos, no sabemos cómo abrir bien las puertas bien grandes para que la gente siga entrando por ese lugar. Pero el tema es que a veces la gente se hace esa idea de la iglesia. Y a veces yo creo que nosotros también podemos equivocarnos en nuestra manera de ser. ¿Y saben cuál es el antídoto para el legalismo? El Evangelio. El antídoto para no ser un legalista es vivir el Evangelio. Ahora, la iglesia, yo se lo dije más de una vez, es un hospital para los pecadores. Es un hospital espiritual para que todo el mundo pueda venir. No es un club de santos. Dios nos libre de eso. No es un club. No es una élite. Es un hospital para que todo el mundo pueda venir a este lugar. La palabra dice, y lo aclara bien el apóstol Pablo, que él eligió a lo menospreciado de este mundo, a lo vil, a lo necio, a lo débil, para que el nombre de Dios sea glorificado. Escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Escogió a lo necio para avergonzar a lo sabio. Y ahora quiero que usted haga un pequeño ejercicio espiritual. No, disculpe, un ejercicio mental. Y no me venga a decir ahora, qué bueno el pastor lo que va a decir. Esto es bueno para aquel. Esto es bueno para aquel que es un moralista. Esto es bueno. Usted, mire, si usted llega a hacer ese ejercicio espiritual diciendo, qué bueno el pastor le va a pegar hoy a los moralistas. Qué bueno el pastor le va a dar con todo a los que son tradicionalistas, legalistas. Usted se va a perder de lo que Dios tiene para hablarles a su corazón. Porque además está decirle que todos llevamos un pequeño legalista dentro de nuestro corazón. Así que no se pierda, no haga ese ejercicio mental diciendo, qué bien el pastor va a hablar de esto, es para el otro. Hermanos, cuando yo comienzo a pensar en este pasaje, el cual hemos leído, no puedo más que comenzar a tratar de entender primeramente a estos religiosos, a estos fariseos, porque cualquier mente contemporánea de hoy no podría entender cómo estos hombres, que eran los líderes espirituales de Israel, cómo tenían este tipo de actitud. Pero cuando yo le explique qué significaba para ellos el día de reposo, usted va a entender mucho mejor y lo va a tratar de entender, o va a tratar de que esto tenga más sentido. Así que yo quiero que entienda usted la seriedad con que esta gente tomaba la ley del sábado. La ley del sábado.
La ley proveía para ellos todo tipo de trabajo. El sábado, mire, ellos morirían en vez de trabajar un día sábado. Preferirían morir antes de trabajar un día sábado. Hay algunas historias, por lo menos les quiero contar dos, que relatan la historia que ellos bien conocían, para que usted entienda qué era para un fariseo la ley del sábado. Lo primero, en tiempo de Judas Macabeo, Epifanes, que era el monarca de ese tiempo, años 170 antes de Cristo, 180, no sabemos bien, pero el tema es que los acorrala. Los macabeos eran una familia de 7 hermanos varones en el cual se habían levantado frente a la autoridad de ese momento para poder restablecer el reino de Israel. Entonces, a partir obviamente, de todo el armamento y de todo lo que, de parte del Estado, a través de este monarca Epifanes, Antíoco, lo empezó a perseguir. Él los persiguió hasta una cueva. Y como en ese momento que los tenía acorralados era día sábado, ¿saben lo que dijeron ellos? Después de haber luchado tanto, hermano, ¿saben lo que dijeron? Muramos en nuestra inocencia, pero que el cielo y la tierra nunca sepan que nosotros hemos peleado un día sábado. Y los masacraron. Y masacraron a los niños, y masacraron a los adultos, y masacraron a los viejos. A los adultos, perdón. Pero no pelearon. Después de haber años. Otra historia. Flavio Josefo, un historiador judío, relata un episodio. Él toma las palabras de otro historiador griego y nos hace saber esto. Mire, esto lo relata un griego, un historiador griego, que Josefo obviamente nos hace saber a nosotros. Dice así: existe un pueblo llamado los judíos en una ciudad fuerte llamada Jerusalén, que tienen por costumbre descansar cada 7 días. Ese día no hacen uso de sus armas, no trabajan, no se ocupan de ningún negocio, sino que extendiendo sus brazos abiertos, solamente van a los lugares altos y oran por la tarde. Ahora bien, sucedió que Ptolomeo, un general de un ejército, llega a la puerta de la ciudad cumpliendo, y ahí en ese día se encuentra que esta gente está cumpliendo con esta loca costumbre, y en vez de guardar la ciudad de este general, permitieron que su país fuera sometido a este señor tan cruel, y se demostró claramente que su ley les habían puesto una práctica estúpida. Hermanos queridos, esta era la mentalidad con la que se enfrentaba Jesús. La ley prohibía curar en sábado, a menos que la persona estuviera en peligro de muerte. ¿Sabe lo que había que hacer? Hacerle los curativos para que no muriera y al otro día lo atender. Pero en ese día no se podía sanar, solamente si estaba en peligro de muerte. Entonces, con esto en mente, hermano, ahora yo quiero ir a este pasaje, porque si no, no va a tener sentido lo que hacen los fariseos en este momento. Y ellos son los guardianes de la santidad. Y el Señor aparentemente está violando el 4.º mandamiento. Yo me pregunto, ¿estará Jesús violando el 4.º mandamiento? En Génesis 1 y 2, la Biblia nos muestra que Dios hizo el mundo en 6 días y el 7.º descansó. ¿Es así? Hizo todo. Y nosotros nos queda como un principio espiritual trabajar 6 días y descansar en el 7.º día. Pero lamentablemente los doctores de la ley comenzaron a pensar qué cosas significan trabajo y empiezan a agregarles un montón de normas a lo que es el trabajo. Entonces, por ejemplo, inventaron cosas como:
si se caía un animal en el día sábado, le era permitido llevarle, se caía en un pozo, le era permitido llevarle comida, pero no se lo podía sacar. Sacar era trabajo. Algunos hacen así. Sí. Se empezaron a agregar, hermanos. Por ejemplo, hasta el día de hoy, judíos ortodoxos no comen en el patio de su casa. ¿Por qué, pastor? En el día sábado, obvio. Si fuera otro día no hay problema. Porque mientras usted está comiendo, tal vez se le puede caer alguna semilla. Y si esa semilla brota, significa que usted está sembrando. Entonces no se puede comer en el patio un día sábado. Y tampoco se puede tomar nada, no sea cosa que a usted se le derrame un poco de agua y usted ahora, en vez también de sembrar, está haciendo, lo está regando. Y regar es un trabajo. Yo le puedo seguir con esto. ¿Qué era caminar un día de reposo? Vio que el libro de los Hechos dice, camino un día de reposo. ¿Saben que habían contado los pasos que un judío podía dar? La cantidad justa. ¿Alguien lo sabe? Ah, si saben esto, yo me voy de acá. 1999. Si usted hacía 2000 pasos, usted estaba violando la ley. Eso era caminar un día de reposo. Porque hasta eso se podía caminar. Ya después era trabajo. Así que ellos habían convertido el día sábado y habían convertido el día de reposo en una carga insoportable, hermanos queridos. Y yo lo que quiero decir, que el día de reposo estaba y existió y Dios lo creó para que nosotros nos tomáramos un día en el cual pudiéramos adorar a Jesús, adorar a nuestro Señor, adorar al Creador, totalmente apartado de los avatares de la vida, de su trabajo de la semana, y entonces tener un momento de ¿qué? De tranquilidad espiritual, de tener un día para dedicárselo al Señor. ¿Y saben qué? Yo estoy totalmente de acuerdo que un día a la semana usted tenga que separarlo para su Señor. Estoy totalmente de acuerdo. Es un momento de renovación física, porque mire cómo nos cuida el Señor. ¿Qué pasa cuando usted trabaja los 7 días a la semana? ¿Qué empieza a pasar? Estrés, cansancio físico, mental. Conozco personas que realmente han sentido el agotamiento de ya no dar más cuando no hay ni un día de descanso. Todo trabajo y es trabajo. Y el día, Dios lo creó, el día para una renovación física, necesita el físico para no entrar en decadencia, y también un momento para una renovación espiritual. Ahora, esto es un gran consejo para los adictos al trabajo. Y aquí debo tener algún adicto al trabajo. A alguno le debo estar pegando. Y esto también es un límite para los patrones explotadores, los empleadores explotadores. Nuestro Señor nos dio ese día como un regalo, ¿se da cuenta? Pero esta gente termina violando el espíritu de la ley, hermano. El espíritu de la ley. Porque lo que yo recién le expliqué era el espíritu de la ley. ¿Para qué fue creada la ley? El Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Él es el día de descanso. Yo soy Señor. Mire el versículo anterior, apenas, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Señor, el amo, el soberano, el dueño del día de reposo. Y lo que está diciendo acá el Señor, hermano, si yo soy el Dios que hizo el día de reposo, yo soy Dios y el día de reposo lo creé yo. Lo creé yo el día de reposo. Me van a venir a enseñar ustedes, pero el Señor jamás le dijo de esa forma. Ahora, esta gente, estos fariseos, estaban aquí con el solo propósito de poder
acusar a Jesús. Ellos estaban con la mirada puesta a ver en qué error te podemos cachar. Si la palabra no es demasiado, te podemos agarrar. ¿En qué error vas a caer? Y cuando vieron uno que tenía la mano tullida, dijeron, acá no va a pasar la necesidad. Jesús no va a pasar la necesidad de alto. Vamos a ver qué hace acá. Es decir, que esta gente era la Gestapo espiritual. Era el FBI espiritual. Y estaban allí para poder agarrarlo al Señor en falta. A ver si hay algún enfermo y se anima a sanarlo en este día. Y Jesús, que no le tiene miedo a nada, les enseña que hacer el bien siempre está permitido. Siempre está permitido, hermanos. Hacer el bien, hermanos, siempre está permitido. Jesús les enseña esto. Aunque la ley decía que solo en caso de muerte podía ser ayudado, este hombre entraba en la categoría de dejarlo para otro día. Si hace años que está así con la mano, ¿qué te hace otro día? Pues no lo sanas en el lunes o en el martes. No, tenés que sanarlo hoy. Y esto es una enseñanza para nosotros, hermanos. Cuando ves la necesidad, tenés que suplirla. Cuando ves una necesidad, tenés que estar. Yo conozco gente que me dice, ¿sabe qué? Tiene hambre, pastor. Lo llevo el sábado. Dale de comer hoy, hermano. Tiene hambre hoy. Yo después te devuelvo el dinero. Pero dale hoy de comer. Después tráemelo el sábado también. Oh, pastor. Este hombre quiere aceptar al Señor. Fabuloso. Se lo llevo el domingo. No, lo tenés ahí. Hablale vos de Jesús. Tiene una necesidad espiritual, satisfacésela en el momento. No, mire, ¿sabe qué, pastor? Usted tiene tal vez más vio. Usted me entiende, ¿no? No, Dios le dio la capacidad de poder predicar el Evangelio de forma sencilla. Háblele usted y después lo trae el domingo. Así que aquí tenemos al FBI, a la Gestapo espiritual, y entonces le hacen la pregunta para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? En realidad, preguntaron a Jesús para poder acusarle. Lo hicieron con una doble intención. No es que ellos querían saber si era lícito o no. Ellos querían realmente estar molestando al Señor. Y Él les dijo, ¿qué hombre habrá de ustedes? Y ahí le relata el tema de algo que ellos conocían bien, que era un animal doméstico, un animal que le daba la lana, un animal que en las praderas de Judea se alimentaba, y era muy factible una oveja que tiene poco a veces discernimiento sobre los lugares, era muy factible que ella cayera, se trabara en alguna especie de rama y habría que sacarla. Dice, si era el sábado no se podía sacar. Y el Señor le dice. Por lo tanto, le responde al final en el versículo 11. Está permitido hacer el bien en el día del reposo. Hermanos, el legalismo es tan peligroso, hermanos. Y el único antídoto es parecerse a Jesús. Lo vuelvo a decir. El legalismo es pero tan peligroso en las iglesias, que el único antídoto es parecerse a Jesús. Por eso, siempre le digo, parézcase a Jesús. Trate de parecerse a Jesús. Trate. Mira, Jesús nunca se enojó, hermanos, con las prostitutas. Jesús no se enojó nunca con los recaudadores de impuestos. Jesús no se enojó con la lacra de la sociedad. ¿Con quién se enojó? Con este tipo de personas, estos legalistas, que eran soberbios porque se sentían más que otros. Eran los líderes espirituales que ellos se creían mejores, que te miraban por encima del hombro. Yo soy mejor que vos.
Qué triste, hermano, que hoy en alguna iglesia pueda haber gente que te pueda mirar por encima del hombro. Dios nos libre y nos guarde. Cada vez que yo miro a Jesús, jamás Jesús, cuando caminó con las aguas, terminó diciendo siempre, ¿vieron cómo caminó sobre las aguas? Imítenme a mí ahora. No, mírenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando Jesús te dijo, mírame a mí, dijo, mírenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Jamás hubo pedantería, siendo quien era. Y usted y yo debemos parecernos a Jesús. Pero si me opongo a ser legalista, es para promover la verdadera santidad en usted y en mí. Porque las reglas externas nunca producen un cambio de corazón. Lo vuelvo a decir, las reglas externas nunca producen un cambio de corazón. Jamás. Lo que produce un cambio de corazón es el verdadero evangelio. El evangelio. Lo que produce un cambio en nuestros corazones. Que al fin y al cabo es lo que interesa, no lo exterior. ¿Saben que cuando usted ve un iceberg, esas montañas de hielo, usted solamente está viendo un pequeño trozo de hielo, porque por abajo de la superficie hay kilómetros y kilómetros que usted de hielo, que usted y yo no vemos? ¿Sabe qué? La santidad es así. La santidad, la verdadera santidad es eso. Lo más importante, lo que está en tu corazón. El por qué haces lo que haces. El motivo que te mueve a hacer lo que haces. No para que los demás te vean. El por qué haces lo que haces. Las reglas jamás van a producir un cambio de corazón. Hay gente que se preocupa por lo de afuera, hermanos. Hay gente que se preocupa por lo de afuera. Hay gente que se preocupa si se pone pantalón o pollera. Y lo más importante, lo que vos tal vez tenés el corazón sucio. Ah, no, viene en pollera, no viene en pantalón. Hermanos, tenemos que pensar que lo importante es lo de adentro. Obvio que si venís con pollera, le hablo a las mujeres, y obviamente esto es muy seductor, muy apretado aún la pollera. Si las miradas todas van allí, estás en problema, mujer. Así que no tiene nada que ver si es pantalón. Podés tener un pantalón holgado que no llama la atención. Ahora, puede hasta las polleras hacer caer a algún hombre. Me encanta una carta que hay por internet en el cual un hombre de Dios le agradece a las hermanas diciéndoles: hermanas, gracias por haber cuidado mis ojos. Gracias porque se han vestido con decencia, casta y modestamente. Gracias, hermanas. La quise encontrar de nuevo por internet y no la encuentro ahora, no sé. Porque se la quería leer. Porque no tiene desperdicio. Conozco un pastor que me hace reír mucho en Estados Unidos, un amigo de muchos años, que había una hermanita que venía a hablar con él: pastor, pastor, y pastor, pastor. Y cada vez que venía, la hermanita venía con un escote así y el pastor estaba continuamente. Entonces en un momento dice: por favor, hermana, tápese, viejo. Tápese. Se le ve hasta el esternón. Entonces, el tema es que a veces por dentro podemos ser muy espirituales. Jesús, para que me encanta ponerlo en lo que Miguel Núñez explica, basado en Deuteronomio 25:5, que es el pasaje donde muchos toman que el pantalón no debe ser, la mujer no puede venir en pantalón. Poneme bien lo que Miguel Núñez explica, que lo explica con la verdad que
lo explica Yo creo excelentemente. que ¿Lo la tenés ahí? confusión de si la mujer puede o no puede usar pantalones viene de algo que aparece en la ley de Moisés, que realmente no tiene nada que ver con pantalones propiamente dicho. La palabra de Dios especifica en Deuteronomio 22, versículo 5, que la mujer no debe usar ropa de hombres, ni los hombres deben usar ropa de varón, pero en esa época ciertamente los hombres no andaban en pantalones tampoco, de manera que no había una alusión a lo que nosotros hoy conocemos como pantalones. Yo sí creo que Dios desde el inicio ha querido dejar bien claro, ha demarcado lo que es el sexo masculino, el sexo femenino, y eso es algo que nosotros tenemos que modelar desde la forma de hablar, nuestros ademanes, la forma de vestir. Entonces no hace bien, no es de provecho para una generación joven ver mujeres luciendo como si fueran hombres o ver hombres luciendo como si fueran mujeres, porque no es propio del género que Dios le ha otorgado al uno o al otro. Entonces, en nuestras culturas, donde ya estamos habituados a pantalones y donde por mucho tiempo se pensó que los pantalones eran únicamente apropiados para hombres, entonces algunos han concluido que la mujer no debiera usar pantalones. Sin embargo, yo quisiera ser sensible y decir que aquellas mujeres que han de visitar lugares o iglesias donde esa es su creencia, nosotros no debiéramos ser piedras de tropiezo para ellos y poder respetar eso hasta que Dios pueda darle más iluminación en ese tema y en ese sentido y poder llegar a la misma conclusión a la que nosotros hemos llegado. Yo creo que sensibilidad es algo vital para el creyente y tenemos las instrucciones de Pablo en 1 Corintios capítulo 8, donde nos habla de otro tema que tenía que ver con comer o no carnes sacrificadas a los ídolos, pero donde él claramente nos dice que no debiéramos ser piedra de tropiezo para el hermano. Entonces, la ley del amor es lo que debe imperar en nosotros, la ley del amor de Cristo por el hermano. Y eso es válido no solamente para los pantalones, sino para múltiples otras áreas donde tenemos diferencias, y entonces cuando vamos a visitar o vamos a ser parte de esa cultura, debiéramos conocer lo que ellos creen, lo que no creen, lo que aceptan, lo que rechazan, y no convertirnos nosotros en piedras de tropiezo y simplemente querer decir esto es lo que yo creo, esto es lo que yo voy a hacer, y esto es lo que yo voy a imponer, y ellos tienen que cambiar. Eso no sería congruente con la ley del amor. Yo creo que señalo que está claro que la ley del amor prevalece por encima de estas preferencias. No estamos hablando de un principio de verdad, no vamos a negociar la verdad, pero hay preferencias y esas preferencias tenemos que reconocerlas y respetarlas y respetar a ese hermano. Yo creo que aquel que es más espiritual o que piensa que es más espiritual debiera responder con sensibilidad a aquellos de conciencia débiles. Bien. Nosotros aquí tenemos esta práctica, no tenemos problemas que si la mujer se viste de una forma y de la otra, pero cuando de repente vamos a visitar una iglesia casi siempre de raíces pentecostales, que son las que a veces tienen este tipo de creencias, nosotros por amor a ellos vamos de la manera que ellos sí se visten. ¿Está? Por ejemplo, mi esposa nunca va en pantalón a esos lugares, va en pollera, pero como dijo el hermano Miguel Núñez, el pastor, realmente nosotros tenemos que tener esa sensibilidad para poder amar a los otros. Pero en este lugar nosotros no tenemos ningún tipo de problemas. Mire lo que le dice, disculpen, me acordé de otra cosa. Chuy Olivares, un pastor, está por internet, dice que un día fue a visitar a una iglesia y ahí le dijeron, pastor, mire, no se asuste, ahí esas mujeres son el ministerio del hilo y de la aguja. ¿Cómo el ministerio del hilo y de la aguja? Sí, yo le explico, pero no, por favor, no se espante. El ministerio del hilo y la aguja es que si algunas mujeres, como vienen en pollera, pero vienen con el tajo hasta acá arriba. Entonces estas mujeres la detectan, ¿vieron? Y empiezan, venga para acá, hermanita. Y entonces, y le cosen toda la pollera. Es el ministerio del hilo y la aguja. Y lo cuenta Chuy Olivares, yo no. Bueno, fariseos hipócritas, dice el Señor. Hay un capítulo 23 en Mateo que es tremendo. Fariseos hipócritas, limpian lo de afuera del vaso, limpian el plato. Y dice, y por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpien primero lo que está dentro del vaso, limpien primero lo de adentro del vaso para que se pueda ver bien todo el vaso. Sepulcros blanqueados que por fuera están preciosos y están hermosos,
pero por dentro están llenos de huesos secos y muertos. Jesús le dedicó estas palabras fuertes justamente a estos fariseos. Y le dice hipócritas. ¿Sabe quiénes eran los hipócritas? Aquellos griegos que actuaban, se ponían una máscara y entonces actuaban de un papel, un personaje que en realidad no eran lo que eran en realidad. ¿Me está entendiendo? Le llama hipócritas porque aquellos personajes actuaban una vida, pero en realidad ellos vivían otra. Porque diezman y lamentan en Eldo, el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Era necesario hacer esto, era necesario hacer lo otro. ¿Se da cuenta? Dejaron afuera lo que está dentro de uno, la justicia. No se ve, usted puede tocar la justicia, usted puede tocar la misericordia, yo puedo tocar esto. Lo invisible a los ojos es lo eterno, lo esencial. Hermano, la justicia, la misericordia y la fe. Y el gran problema que tienen muchos de los legalistas es la falta de misericordia. Es tener una visión con falta de misericordia. Necesitamos tener la misma visión que tenía el Señor. ¿Cuánto de los que estamos acá amamos la misericordia? Pero muchos no la aman. Y yo quiero que tú te deleites, deleítate, que te guste tenerle paciencia a tu hermano. Deleítate cuando tienes que perdonar a alguien. Dale una mirada de misericordia, siempre ten esa mirada. Una vez Pedro le pregunta al Señor, ¿hasta cuánto tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le dice, hasta 70 veces 7. Como diciendo, siempre tenés que perdonar. ¿Qué tipo de mirada tenés frente a tu hermano? ¿Amás la misericordia? ¿Perdonás? Ah, pastor, usted no sabe lo que me hizo. A veces criticamos hasta los que hacen misericordia. Esos son legalistas, los que a veces critican hasta la misericordia. ¿Sabe quién criticó la misericordia de Dios? Y está en la palabra. ¿Sabe quién? Jonás. Ah, yo no quiero ir para Nínive. No, yo no quiero ir para Nínive. ¿Por qué? No porque vos lo vas a perdonar. Yo les voy a predicar y vos lo vas a perdonar. Vos vas a hacer, yo te conozco, sos un Dios de misericordia. Yo no quiero ir a Nínive. Fue el primero que no le gustó la misericordia de Dios. Yo creo que tenemos un Jonasito adentro a veces. A veces me parece que tenemos un Jonasito adentro. ¡Pastor, mire aquí! Y actuamos. Mire, hay una historia de un jardinero que le regala de su huerta las mejores zanahorias al rey. Y el rey le regala toda una porción de tierra. Uno de los cortesanos que estaba ahí dijo, un par de zanahorias por toda esa tierra, esto es un negocio tremendo. ¿Sabe lo que hizo? Al otro día vino con un caballo. Caballo más que la zanahoria, ¿no? Rey, le traje el caballo para usted. Así, mira, para usted. Y el rey dijo, gracias. Gracias. ¿Y? ¿No me va? ¿No? A veces actuamos así. Señor, yo hago esto, Señor. Y nadie me bendice. Y mirá el hermanito aquel, recién llegó a la iglesia y ya le hizo esto, el Señor esto. Y yo cuántos años que vengo. Y yo hasta limpio los baños, sirvo, hago esto, lo otro. Acordate de esta historia. Tenemos que entender, hermanos, que todo es por gracia. Todo es por gracia. Y la motivación es lo que cuenta. Es lo que haces. ¿Por qué lo haces? ¿Con qué motivo lo haces?
Como dijo acá el pastor, si no lo hago por amor, no me sirve de nada. Es la famosa ley del amor. Yo necesito que usted aplique la ley del amor. Pablo dijo, ¿puedo yo entregar mi cuerpo para ser quemado en sacrificio? Y si no tengo amor, no soy nada. A veces vivimos en santidad para que los otros nos vean y no para agradarlo a Él. Y yo tengo que tener esto en mente, que todo lo que hago, lo hago para agradarle a Jesús. Él, todo lo que hago, lo hago para su gloria. Si yo lo hago para que alguien me viera, ya no tengo la motivación correcta. Y eso es lo que yo quiero impregnarte en esta mañana. Somos salvos por gracia, aceptados por gracia, somos bendecidos por gracia y somos llamados a vivir por gracia. ¿Para qué? Para que Él se lleve toda la gloria. ¿Para que Él se lleve toda la gloria? No para que te la lleve vos ni que me la lleve yo. Si hay alguien que quiere algo de gloria, está equivocado. Él murió en la cruz y te redimió y pagó todo el precio de tu pecado. Y ahora sos de Él. Y te dio libertad, pero no para que vivas como quieras. Te dio libertad ahora para que vivas para Él. ¿Cómo termina, pastor, esta historia? El hombre de la mano seca. ¿Cómo termina? Le dijo el Señor, versículo 13, extiende tu mano. Y él la extendió. Y le fue restaurada, sana, otra vez. ¿Sabes qué? Estamos frente a un Dios de milagros. Tu Dios y mi Dios es un Dios de milagros. Y si vos en esta mañana viniste para que Dios también te hiciera un milagro, hoy Dios puede hacerlo de la misma forma que lo hizo hace 2000 años atrás. De la misma forma. En Marcos, que está también este capítulo, hay algo que me llamó la atención. Dice que los fariseos y los herodianos, eran dos grupos, salieron para planear cómo matarlo. Y esto es interesante, porque, wow, los fariseos se rasgaban las vestiduras de que Jesús había violado el cuarto mandamiento. Y ellos ahora están pensando cómo matarlo. Ahora quieren violar ellos el mandamiento de no matarás. Qué interesante, ¿no? Lo que puede hacer un legalista, ¿no? En nombre de no violar un mandamiento, termina violando a otro. Y se termina uniendo a un grupo que llaman los herodianos. ¿Ustedes saben quién era ese grupo? Eran fanáticos de Herodes, uno de los monarcas más terribles de la historia. ¿Cómo un judío podía llegar a unirse con un herodiano que para colmo le restringió las libertades, le hizo la vida imposible? Usted vaya y averigüe quién era Herodes. ¡Qué increíble que ahora el odio por Jesús haya hecho unir a dos grupos antagónicos! Esto es lo que logra el Señor. Unir a los que son legalistas con este grupo que justamente eran de lo más mundano que se pueda conocer. Y se unen. Es increíble, porque Jesús, hermano, era una amenaza para los dos grupos. Era una amenaza. Jesús es una amenaza para el legalismo, pero también Jesús es una amenaza para la mundanalidad. Usted lo sabe. Cuando viene aquí se da cuenta que cuando predicamos en contra de estos dos grupos. De los fariseos, de los legalistas, pero también de la mundanalidad. Y Jesús está en contra. Por eso ellos se unen en contra de Jesús. Entonces,
Si deseamos tener hombres y mujeres que amen a Cristo, que su corazón arda de pasión para vivir para Él, el antídoto frente a estas dos cosas, mundanalidad y legalismo, usted ya lo sabe la respuesta. ¿El antídoto cuál es? El Evangelio, Jesucristo. El Evangelio de Jesús, el que transforma el corazón, el único que puede transformar el corazón. Hermanos, no pare de convencer a la gente, háblele de Cristo, porque es el único que puede transformar esta situación. No hay nadie. Fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser recipientes de su gracia. Hermanos, necesitamos predicar el Evangelio. La única manera de que las tinieblas retrocedan es que si usted predica el Evangelio. La única manera de que este barrio y usted se saque la mundanalidad es teniendo a Cristo cada día más fuerte en su corazón, creciendo en Cristo, para que Cristo sea formado en ustedes. Hermanos, quiero terminar con una ilustración. ¿Sabe qué significa la palabra ilustración? Iluminación. Por eso me encanta hablar una verdad espiritual y tratar de traer una ilustración, porque eso nos ilumina. Es una ventana abierta para que esa verdad espiritual nosotros la podamos entender mejor. Así que, mire, ¿sabe qué? Yo no sé la ilustración, la he leído varias veces. Pero no me quiero perder detalle. Y en este libro, de parte de Dios y delante de Dios, de Sugelén, hay un relato de la mitología griega, que en realidad son dos relatos, pero que le va a ayudar a usted a comprender por qué usted tiene que ir a Jesús y cuál es el antídoto para el legalismo y la mundanalidad. Y hay dos relatos de la mitología griega que nos ilustran dos formas distintas de vivir la vida cristiana. El primero gira en torno a un personaje muy conocido llamado Ulises. Según el relato de Homero, Ulises era un esposo modelo, la famosa Penélope. Y entonces se desata la famosa guerra de Troya, en el cual a Ulises lo separa 20 años en total de su amada Penélope, con quien vivía en la isla de Ítaca. Entonces, París, un príncipe de Troya, se enamora perdidamente de Helena, la esposa de Menelao, el rey de Esparta, una de las mujeres más hermosas de la época. Y entonces, para limpiar su honor, los griegos envían un gran ejército para atacar Troya, en los cuales también está Ulises. Y usted sabe un poco la historia. Usted habrá conocido la película. Se meten durante 10 años de asedio a Troya, no la pueden derrotar. Se mete un par de soldados griegos dentro de un viejo caballo de madera que ellos habían creado. Se meten allí en el vientre, se lo regalan a los troyanos y a la noche abren la puerta de la ciudad y entonces pueden conquistar. Pero si todo esto de la guerra de Troya fue terrible esos 10 años, los 10 años de regreso, cuenta la mitología, fueron peores. Y esto es lo que a mí me llama la atención y no lo sabía. La travesía que tuvieron cuando regresaron. Cuando regresó Ulises. Y dice que la mitología, que ellos bordeaban una isla donde estaban las famosas sirenas. Y dice que el canto de las sirenas atraían a los marineros. Ellos se embelesaban con el canto y entonces en los barcos iban para ese lado escuchando el canto de la sirena y encallaban, y dice que allí las sirenas no eran tan sirenas, sino que eran, qué sé yo, pero los muchachos terminaban todos muertos, los robaban y entonces terminaban todos mal. Así que ellos aprovechaban para acabar con ellos sin misericordia. Y entonces, advertido de este peligro, pero al mismo tiempo lleno de curiosidad, Ulises ordenó a todos los marineros que se taparan los oídos con cera, para que no escucharan el canto de la sirena. ¿Y saben lo que hizo él? Como estaba muerto de curiosidad, se hizo atar al mástil, al palo mayor,
y le dijo a los marineros, si yo le digo que me desaten, no lo haga. Él sí no tenía ni los tapones, él se quedó para ver bien, él quería ver bien, pero atado, cosa que no pudiera salir. Y no me desaten bajo ninguna orden, por más que se lo pidan. Ulises quedó totalmente hechizado por lo que vio y por lo que escuchó. Y de no haber sido porque estaba atado al mástil, con gusto habría sucumbido a la tentación. Pero miren en este otro caso. Ese fue Ulises. Lamentablemente a veces la vida práctica de muchos profesan ser cristianos, pero se asemeja mucho a este episodio en la vida de Ulises. De no ser por la soga de las reglas humanas y por el temor a ser mal visto dentro del círculo eclesiástico en que se mueven, sucumbirían contentos a la tentación de este mundo. Su cristianismo no se caracteriza por el gozo, sino por el temor y la vergüenza. Pero aquí está el otro personaje al cual quiero que usted entienda y pueda poner por práctica. Un tal Jasón tuvo que enfrentar lo mismo que Ulises en otro barco. Y entonces, cuando volvía, entre los tripulantes se encontraba un tal Orfeo, que él tocaba la lira, tocaba la arpa, y era el mejor músico de la época. Él deleitaba con su música. Entonces le dijo a Orfeo, cuando pasemos por allí, toca más fuerte el arpa, toca más fuerte la lira, toca todo para que nosotros podamos escuchar toda tu música y podamos estar embelesados con lo que vos estás tocando. Su música es reconocida por la más hermosa de la época. Y entonces, en vez de utilizar la misma estrategia que Ulises, Jasón le pidió a Orfeo que tocara las más bellas canciones. De la manera que el canto de las sirenas quedó completamente marginado. Las sirenas no habían perdido su capacidad de seducción, pero los hombres habían sido cautivados por su sonido infinitamente superior. Ulises sobrevivió al sonido de las sirenas, pero Jasón triunfó sobre ellas. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Esta es la clase de victoria que provee el Evangelio. Que a pesar de que el canto de las sirenas del mundo puedan sonar, el canto de Jesús es lo más atractivo que vos y yo podemos tener. El Evangelio es el producto para vos y para mí, para la mundanalidad y para el legalismo. ¿Cuántos quieren parecerse a Jesús? ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Y ese es el antídoto. Hermanos, búscalo a Jesús. Él es el que provee la salida para la mundanalidad y para el legalismo. ¿Podemos acompañarnos? Yo le voy a pedir que se ponga en pie. Entender esto es fundamental. Entender esto es fundamental. Entender esto es fundamental. Si solamente vas a estar atado a reglas, tarde o temprano vas a sucumbir. Cuando alguien no te vea, ay, no están los hermanos de la iglesia, no está el pastor. Pero si yo te predico que el Evangelio cambia el corazón, si yo te predico que realmente el único que puede cambiar este corazón de piedra para transformarlo en otro corazón, que ahora pueda amar a Dios, que pueda escuchar su voz, que pueda ser sensible a las necesidades de todas las personas. Si yo ahora te predico que el Evangelio basado en Jesucristo es el único que te puede dar la salida, yo me estoy de alguna manera asegurando para que en la intimidad, para que cuando estés solo, para cuando estés en la intimidad de tu casa, cuando nadie te ve,
el canto de las sirenas de la mundanalidad, el canto de la sirena del legalismo, nunca te llame la atención, porque el canto de Jesús es mucho más fuerte y mucho más grande que todo lo que vos y yo podemos imaginar. Alabado sea el Señor. Él es mucho más grande, Él es mucho más bello, Él es mucho más precioso de lo que el mundo te pueda dar. No tienes que venir a la iglesia porque el pastor te lo dice. Venís a la iglesia porque amás al Señor, porque querés encontrarte con Él. ¿Cuántas cosas hacemos por obligación? ¿Saben qué? Mi hija hoy mismo, una de mis hijas, viene por obligación. Yo no quiero que vengas por obligación, hija. Quiero que lo ames. Si yo me aseguro que vos lo amás. Papá y mamá no van a estar, pero vos vas a seguir siempre en el camino. Siempre. Por eso el amor, la ley del amor, es lo que nos va a garantizar que sigamos adelante. La pasión de lo que hablamos. Si tenés pasión por Cristo, nunca más retrocederás. Nunca más. Jamás. Jamás retrocederás por este camino que has emprendido y empezado. Este camino nuevo y vivo en el cual Jesús abrió para llegar al Padre. No hay otro camino para llegar a Dios si no es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste? ¿Te das cuenta que Jesús es tu única salida? ¿Qué vas a hacer con el mensaje que escuchaste esta mañana? ¿Qué vas a hacer? Él es el único que puede cambiar nuestros corazones. ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste? ¿Qué vas a hacer? Dios nos desafía en esta mañana. Si estás siguiendo reglas, preceptos, y no te basas en el amor de Jesús, en la misericordia, en su paciencia, en su benignidad, en su dominio propio, ¿qué vas a hacer con tu vida? Si te basas en reglas externas, tarde o temprano vas a sucumbir. Pero si hay un cambio de corazón y venís a Dios en arrepentimiento y fe, hoy tu vida puede cambiar. No te ates a ningún mástil para salir de la mundanalidad y de la carnalidad, porque tarde o temprano alguien te va a desatar, porque vos mismo te vas a querer salir. Pedile a Jesús que toque su canción. Arrepentite. Vení en arrepentimiento y fe. A Él, al que puede cambiar tu realidad, al
que puede cambiar tu corazón, al que cambia tu lamento en baile. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? Ese es nuestro desafío, iglesia. Que haya pasión por Cristo. Venid y adoremos al gran Rey. Así es, hermanos. Así es nuestro Señor. Él está con los brazos abiertos, esperándote que vengas en arrepentimiento y fe. Él abre los corazones, Él abre sus brazos para cambiar nuestros corazones. Luego estáis en este día nuestros corazones. Sean sensibles a la palabra de Dios. Cantemos por última vez con fuerza. Esto por él.